Una vez más, bienvenidos al canal de YouTube de Cristianos Evangélicos por el Mundo. Me llamo Marcos Sancio y me encuentro en el puerto de Rianxo. He elegido este sitio para presentaros la siguiente entrevista que voy a hacer a Ninet, una hermana del Salvador que ha estado muchos años y está sirviendo al Señor en las misiones. En Guatemala estuvo con los indígenas y después de muchos años allí y recorrer otros sitios, Dios la ha traído aquí a Galicia, a este pueblo de Rianxo, que es una cuna de escritores y del nacionalismo, un sitio de peregrinaje para todo gallego y toda persona que quiera conocer este pueblo pescador, donde hay muchos barcos, tan típico de Galicia. A continuación la voy a recibir en el puerto y nos vamos a ir a la playa de Tansil para hacer la entrevista que tengo preparada con ella. Entonces, hasta dentro de un momento estoy con vosotros y ya voy al encuentro de Ninet. Hola, ¿Qué tal, Ninet? ¿qué tal? Bien, bien. Por fin nos vemos. Sí. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Pues bien, gracias a Dios. Hoy en Estamos día bien. parece que el sol no quiere salir, ¿no? Sí, algo nublado, pero mira, parece que sí. Estamos como el día, de gris, es un poco contraste de colorido. Sí, exacto. Nada, era para comentarte que ¿dónde te gustaría que hiciéramos la entrevista? Bueno, tal vez en la playa, tal vez aquella que queda allá. Muy bien. Tanchil, donde está sí. la muralla. Ahí está. Pues ahí vamos Ahí ahora de está. camino y de paso vamos viendo un poco el pueblo. ¿Vale? ¿Te parece bien? Entonces, ¿qué tal por aquí? Yo digo que bien. ¿Te conoces ya bien el pueblo? Bueno, digamos la parte principal de la ciudad. Este es el segundo puerto de Rianxo. Lo que después está también el puerto de Ribeira, ¿no? Que es el principal. Ah, sí. Ese es mucho más grande que este. Estamos ahora en el punto clave para ti, ¿no? Sí, ese es el lugar que más me gusta a mí porque puedes apreciar todo lo que es la ría de Rianxo, pero también todo lo que es el pueblo. Es un buen sitio Es también un buen para sitio. orar con las manos levantadas por el pueblo, ¿no? Exactamente, exactamente. Pues vamos a ver un poco la vista desde este lado. La muralla. Aquí tenéis una calidad de vida. Excelente, sin ni ruido y sin nada. Todo tranquilo. Bueno, por fin hemos llegado al sitio de la entrevista que te Muy gusta bien. a ti, que está en lo mejorcito de la playa, ¿no? Sí, Desde ese. este espigón, ¿no? Muralla, que era para proteger los barcos que estaban ahí atrás, pues se divisa toda la playa. Después Sí, ya sí. haremos unas tomas. Pero nos ha costado mucho llegar aquí. Sí, Ninet, sí. Porque te conoce la gente en el pueblo, te para todo el mundo que te ve y casi no damos la entrevista. Casi nos la damos, sí, Otra es vez cierto. para otra vez quedamos a las 8 de la mañana. Para que nadie nos vea. Muy bien. Una cosa Sí. que siempre me llamó la atención de ti, Ujú. que eres una sonrisa permanente, ¿no? Y en la palabra hay un pasaje en Proverbios que Ajá. dice: el corazón alegre mostrar el rostro, ¿no? Amén. Cuando Es tenemos cierto. a Jesús en nuestros corazones, ese gozo Es. de la salvación en nuestra vida se transmite, ¿no? Es evidente. Pues después de hacer este pequeño paseo y lo que estamos viendo, ahora yo siempre comienzo, ¿no? Haciendo la Sí. misma pregunta a todas las personas que Ujú. entrevisto. Y Dime. la realidad de que hoy podamos estar aquí, tú y yo, que eres del Salvador, allí de Centroamérica, Sí.
yo de Galicia, estoy en mi tierra haciendo esta entrevista, es que el Señor un día pues tocó nuestros corazones, nos llamó a través de su Evangelio y le recibimos como Señor y Salvador. Y entonces eso ha hecho y hace posible que hoy podamos estar juntos dando testimonio de las cosas que ha hecho en nuestra vida, para que otras personas también lo puedan conocer y Mira, saber... la gracia de Dios, ya salió el sol también. Sí. Teníamos el día nublado Sí. y ahora. Entonces ahora yo lo que te quería preguntar es cómo conociste al Señor, cómo llegaste a ser una discípula de Jesús, el testimonio en tu vida. Bueno, yo conocí a Jesús, bueno, yo estudié en un colegio cristiano evangélico en mi país. Yo no recuerdo que me hayan presentado el evangelio allí, pero sí lo que recuerdo es que mi mejor amiga la invitaron a la iglesia de donde yo pertenezco y ella vio que eso era muy bonito y me invitó y fuimos juntas, somos vecinas también, o éramos vecinas, fuimos las dos no éramos cristianas, ¿verdad? Y asistimos por buen tiempo, domingo a domingo, porque era algo atractivo, ¿verdad?, para nosotros. Y un 17 de agosto de 1975, Dios tocó mi corazón a través de una predicación de un hermano mexicano, por cierto, pero era el pastor de la iglesia, Dios lo usó a él y fue ese día que yo rendí mi vida a Cristo, hace mucho tiempo. 75. Sí, en el 75, sí, conocí a Jesús. Tomaste esa decisión de entregarle mi vida al Señor. ¿Eras tú sola en la familia, por lo que veo? O, cuando asistí, yo solita. Conversa, ¿no? Sí. Después tu familia, ¿cómo recibió eso? ¿Qué años tenías ahí? Yo tenía 15 años en esa edad, o para los 15, o creo que pasado los 15, bueno, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Yo fui la primera en mi familia en conocer a Jesús. Luego, al año siguiente, me bauticé y mi mamá se convirtió en el bautismo, ¿verdad? Luego vino mi otra hermana y yo tengo 3 hermanos, ¿verdad? Mis 2 hermanas son convertidas, mi hermano no lo sé, ¿verdad? Pero seguimos orando por él. Mi padre, antes de fallecer, también conoció a Cristo y bueno, el Señor me ha dado el privilegio dentro de la familia tener 2 hijos, mi padre y mi hermanita más pequeña, ¿verdad? Hijos espirituales. Gloria a Dios. Sí, que Dios me dio la oportunidad. Y ahora pues, después de lo que me estás comentando, ¿cuándo tú sientes el llamado de Dios para ser misionera? Esa es una buena pregunta, ¿sabes? Porque el llamado de Dios yo lo resumo en un versículo de las Sagradas Escrituras que está allá en Jeremías, donde dice: desde el vientre de tu madre te conocí y te di por profeta a las naciones, le dice Dios a Jeremías. ¿Sabes qué? Lo curioso, Marco, es que la obra de misiones en mi corazón nació cuando yo era niña. A la edad de 6 años más o menos, mi mamá me cuenta que yo siempre le decía: yo quiero ser misionera, monja. Sí. No conocía a Cristo, ¿verdad? Sí. En el África. Así que las misiones, Dios ya las había puesto en mi corazón, ¿verdad? Luego que me convierto, a los 15 años, como he mencionado, sí, pues ya la visión cambia, porque más que todo yo pensaba en misiones como ir a ayudar a quien necesitaba, ¿verdad? Pero cuando yo conozco a Jesús, la obra misionera es mucho más que obra social, ¿verdad? Sino que predicar el Evangelio, por supuesto, no olvidarnos de la obra social, pero que es algo más eterno, me refiero a eso, ¿verdad? Entonces yo pude comprender esa situación. Y bueno, poco a poco el Señor fue perfilando mi vida. Primero me llevó a un seminario, ¿verdad? A los 19 años, 20 años, entré al seminario, estudié 4 años ahí en el seminario. Y bueno, esos pasos me fueron ayudando para perfilar a la obra misionera, ¿verdad? En mi último año, pues tuve una experiencia misionera enviada por el seminario donde yo estudié. Y me mandaron a un pueblo indígena. ¿Dónde? En Guatemala, porque ahí está el instituto donde yo estudié. Entonces en mi último año fui a esta experiencia por 3 meses. Solo fui por 3 meses, ¿verdad? Esa experiencia. Pero yo sabía que Dios tenía algo preparado para mí. Indígena, ¿verdad? Es en la selva. No es en la selva. No es en la selva, sino que los grupos indígenas dentro de... varían en los países, ¿verdad? Pero en Guatemala no hay indígenas de esa clase, ¿verdad? De estar en la selva, ¿verdad? Sino que son grupos nativos
que hablan su propio idioma. Guatemala tiene 22 etnias diferentes. Yo fui a una de ellas, ¿verdad? Que está al noroeste de Guatemala, límite con México, y es de habla Ixil. Ixil, I-X-I-L, Ixil. Como ¿verdad? chino, casi. Casi como chino, ¿verdad? Entonces, allí fui por 3 meses y estando allí, pues el Señor confirmó mi llamado, ¿verdad? A trabajar con los indígenas. Y bueno, ahí comenzó mi obra misionera, ¿verdad? Esa fue la primera experiencia que tuve. Llegué en el 85. La iglesia que me enviaba, que es mi iglesia donde yo nací también, me envió por 3 añitos. Marcos, en 3 añitos apenas estás conociendo la cultura, a la gente y el idioma. ¿Ves? Así que esos 3 años Dios los multiplicó en su cuenta perfecta y los multiplicó por 5. ¿3 por 5? 15. Ahí está. 15 años y medio estuve en esa etnia. Sí. Y así es como comencé yo en la obra misionera. Sí, estamos viendo, ¿no? Tenemos como referencia a los cristianos la iglesia de Antioquía, que es la plataforma misionera, la cuna de misioneros, de que estaban allí hermanos. Dice que había profetas y maestros que estaban allí ministrando y sirviendo al Señor, y oraron, y el Espíritu Santo dijo que apartasen a Bernabé y a Pablo, a Saulo. Y entonces veo, ¿no? Un poco por lo que me estás comentando, ¿no? Que en tu vida fuiste dando pasos para conocer el plan de Dios para tu vida, ¿no? Exactamente. Tenías un deseo de niña sin conocer al Señor, pero después experimentaste eso, te envía a la iglesia con oración, con ayuno, y entonces empiezas a ver ahí la realidad de las misiones. Exacto, y fíjate que es bien curioso porque siempre la iglesia es como el respaldo, ¿verdad?, que Dios ha puesto para que tú realices esa misión. Y comentando el llamado a esta etnia de los Ixiles, Dios me convenció a mí, estando en el lugar, en una experiencia que tuve visitando ese lugar. Era un lugar que había sido afectado mucho por la guerrilla, y muchos de los habitantes habían sido muertos, los poblados así habían sido quemados, y fui con otro misionero, íbamos a una aldea que había desaparecido por completo, y las personas se habían refugiado en las montañas, y ellos estaban retornando de las montañas. Así que cuando llegamos, la situación de ellas era paupérrima, ¿verdad? Sus casas eran hechas de palitos que habían conseguido, ramas, no sé cómo decirle aquí, ramitas, ¿verdad? Le ponían paja allí, bueno, era caótica, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos alimento y todo eso, y estando ahí yo meditando, entró en mi corazón una convicción de que Dios me había preparado esos 4 años en el seminario para regresar a ese lugar, ¿verdad? Y lo curioso, Marco, es que Dios tiene sus planes tan espectaculares, ¿verdad? Y te lo va confirmando poco a poco. Esa es mi experiencia. Pero en esos 3 meses que yo estuve allí, Dios había trabajado también con mi iglesia. Fíjate, en esos 3 meses Dios había puesto en el corazón de los siervos, de los líderes de mi iglesia, sacar un misionero para el año 1985. En el 84 hice mi experiencia misionera, ¿verdad? Cuando el Señor me confirma que ese es el lugar. Y en ese mismo momento ellos están dialogando para enviar un misionero el próximo año, en el 85, de la iglesia. Y entonces ellos empiezan a preguntar, ¿quién? Y no sé cómo ha sido, Marco, pero Dios le llevó a que fuese yo la persona indicada para salir a las misiones. Y después dijeron, ¿pero a qué lugar la mandamos? Mandémosla ahí donde está haciendo su experiencia misionera. Entonces, Marco, cuando yo llegué a El Salvador, queriendo convencer, según yo, ¿verdad? Joven, queriendo convencer a mis ancianos y a mis pastores, ellos ya me habían hecho mis maletas para enviar. De nuevo, ¿dónde estabas? Donde yo estaba. Así que mira, eso fue una bendición, porque Dios te confirma a ti en tu corazón, pero Dios confirma a los líderes en diferentes situaciones, en diferentes tiempos, pero la misma cosa. ¿Qué duda habría de ir a ese lugar? Ninguna. Hay un pasaje en la Biblia que yo siempre lo tengo como referencia, que está en Proverbios 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Gloria a Dios. Entonces yo siempre, ¿no?, poner todo ante el Señor. Dios tiene un plan para cada uno,
tenemos que descubrir cuál es el plan de Dios, Exactamente. no hacer nuestro propio plan, pero cuando las cosas son de Dios, es Se como dan. un rompecabezas, encaja todo. Eso no Sí. quita que vaya a haber dificultades, pero estás Sí. en la voluntad de Dios llevando todo. Exactamente. Así que ahí se cumplió, Yo confirmado. he tenido experiencias así como misionero, entre comillas, porque bueno, pues estuve en Armenia con Enrique Montenegro y otros hermanos para llevar ayuda humanitaria y también él estuvo impartiendo enseñanzas de la palabra de Dios y anunciando Muy el bien. Evangelio. Y después también estuve en Mauritania, un Ah. país islámico. Conozco también. Entonces, lo que Mauritania. te quiero decir Me fascina es que ese país. siempre cuando estás en las misiones o como colaborando con misioneros, la prueba de fuego del misionero parece que es el estómago, la comida. Ah, sí. Hay un pasaje de la Escritura que está en Lucas capítulo 10, verso 8, antes relata, ¿no?, que Jesús envió a 70 discípulos de dos en dos que fueron a recorrer las ciudades por donde él después había de ir, ¿no? Sí. Y entonces, pero en el verso 8 le dice, la ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan Sí. delante. Sí, 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 Entonces, recuerdo. ¿cómo es eso en tu vida de estar en ese sitio? ¿Cómo has llevado eso de comer? Porque te dan lo que tienen, Sí. no hay otra Lo cosa. entiendo bien. Y entonces, Pero, sabes, ahí yo doy gracias a mi madre y a mi padre también, ¿verdad? Porque ellos nos crearon desde pequeños comer todo lo que os ponga en la mesa. Y si hacía una pataleta, tenía que comer o no comer. Así que para mí cuando llegué a este lugar fue fácil en ese Sí. sentido, porque Sí. Dios usó a mis padres para educarme en esa manera. Y soy de buen diente. ¿Verdad? Así que me fascina probar nuevas comidas, me fascinó el tiempo que estuve con los chiles y sus comidas. Ah, por cierto, que a veces hasta siento los olores aún, que ya tengo mucho tiempo de haber salido de allí. a mí me costó mucho, la verdad que, bueno, lo haces para el Señor, pero cuando estábamos en Armenia, un país en guerra, y te ponían aquello allí, ese Sí. caldo, esas cosas, a ninguno se nos abría la boca. Yo, la Ya, boca ya, no se ya. me abría, pero Señor, por amor a tu nombre, Sí, sí. vamos a comer esto, y cuando aún no estabas acabando, te traían más. Sí, Pero es así la es como misma. se hacen los misioneros. Sí, es Cuando- lo mismo allá. Ajá. Esa es la escuela de los misioneros. Sí, así es. Vemos, ¿no?, que eso lo tienes bien aprendido, ¿no? Bien aprendiditos. Cuando hace un momento se estaba comentando la guerrilla en Guatemala, yo he estado viendo ayer un poco El Salvador, que es un país pequeño. Galicia tiene como 31.000 kilómetros cuadrados y El Salvador tiene 21.000. Es más pequeño. Está en el Pacífico, y yo me llamaba la atención que hablaba de El Salvador, de Honduras, también de Nicaragua, que son los países de Centroamérica donde más muertes hay. Allí pues hay mucha violencia, sanguinarios. Y cuando me comentabas eso de que estabas en Guatemala, en ese sitio por la guerrilla, ahí teníais algún temor de que la gente, esas personas que están ahí con la guerrilla, con todo, que fuerais a hablar a las personas del Evangelio y cambiar su mentalidad a través del Evangelio. ¿Teníais algún temor? Pues yo tuve experiencias con Sí. guerrilleros que les encontramos en el camino cuando íbamos a las aldeas y todo. Y bueno, ellos siempre daban un meeting, ¿ya? Los escuchábamos respetuosamente, pero yo les decía, pero después ustedes me van a oír a mí. Entonces les escuchábamos y yo después les recordaba. Recuerden que dijeron que me iban a escuchar y tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio. Así que eran abiertos, ¿verdad? En ese sentido, porque respetábamos lo que ellos nos decían, el tiempo, ¿verdad? Que ellos nos pedían, ¿verdad? Y ellos también correspondían cuando yo les decía que me escucharan después, ¿verdad? O sea, es una experiencia que tuve, ¿verdad? ¿Hay Así. algún testimonio así para destacar de ese tiempo que has estado ahí? Que puedas... Entre los chiles, Sí, bueno, dentro de los chiles. algo así impactante que te llamara mucho la atención, que vieras de una manera poderosa Bueno, el a mí- obrar de Dios. A mí lo que más me llamó la atención del Ixil, que yo pensaba que yo era generosa, pero ahí me di cuenta de que no, ¿verdad? Que era más
como le decimos en mi tierra, ¿verdad? Yo aprendí mucho con ellos en ese aspecto, porque ellos no tienen mucho, pero te dan lo mejor. Son personas que te llegan a apreciar, a querer, así que son los testimonios más grandes, ¿verdad? Porque yo te puedo decir las obras que se hicieron y están evidentes, siguen las obras allá todavía, pero el cambio que Dios hace a través de las personas en tu propia vida, ¿verdad? Es como un reflejo de que te dice Dios, Ninet, esto todavía te hace falta, mira cómo son ellos y aprende de ellos. Y eso es lo que me he traído de los Ishiles. No eran cristianos. Muchos de ellos no eran cristianos. Hubo conversiones. Hubo conversiones, sí. Yo trabajé con jovencitos y varios de ellos se convirtieron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Después de ese cambio, o sea, de estar ahí, esa experiencia en ese país, el Señor formándote, mostrándote, dando testimonio del Evangelio de Jesús, de repente hay un cambio radical en tu vida. ¿Y cómo es eso de que acabas aterrizando en Galicia, en Rianxo y colaborando con la iglesia de Boiro, como misionera allí? Sí, bueno. ¿Cómo hay de estar allí, de repente, cómo se produce esta nueva situación en tu vida? Bueno, cuando salí de los indígenas, pasé unos 6 años en mi país, ¿verdad? Y estando en mi país, pues Dios otra vez empieza a mover mi corazón de que estar en mi país no era solo por un tiempo, ¿verdad? Solo por un tiempo y empezó a mover nuevamente mi corazón. Y entonces hice un viaje exploratorio. Hice un viaje exploratorio a 5 países. España y 4 países africanos. Marruecos, Malí, Senegal y Mauritania. Por eso te digo que conozco Mauritania también, ¿verdad? Y bueno, Dios confirmó los 4 países africanos. A los 6 años yo deseaba trabajar en África. Dios dijo, no te quiero en África. ¿Dónde entonces, Señor? El único país que te ha quedado, España. Y sabes que es uno de los países que yo decía, oh no, Señor, no me vayas a mandar a España nunca. Y fue donde el Señor eligió. ¿Y por qué? Sí, no sé por qué, pero yo a España. Y los indígenas decían que no. Y fueron los 2 lugares donde el Señor me ha llevado. Uno, los indígenas, que pasé 15 años, y en España, que llevo 12 años, o 13, 12 o 13, por ahí más o menos, ¿verdad? Estuve 7 años en el sur, en Andalucía. Luego terminamos el trabajo allá y entonces Dios me mandó para acá, para Galicia. Cuando estuvimos hace unos años en casa, que viniste a comer y nos contabas testimonio de todo, y sobre todo porque acabaste, como se suele decir, aterrizando aquí en Rianxo, me llamó la atención, ¿no?, que fuiste recorriendo iglesia por iglesia de Galicia, si no recuerdo mal, si no me corriges, y que llorabas mucho. Llorabas cuando llegaste aquí a Rianxo. ¿Cómo es ese testimonio? Muy bien. Bueno, para que tengan un contexto, pues cuando el Señor me señala que es Galicia, le faltó un detalle al Señor. Decirme dónde, de Galicia, porque Galicia es enorme, ¿verdad? Entonces, pero Dios puso en el corazón el poder hacer una gira de oración en todos aquellos pueblos donde había una iglesia cristiana evangélica. Y eso hice, ¿verdad? Hacer ese viaje y conocí casi todos los lugares donde hay una iglesia evangélica aquí en Galicia, para que Dios me mostrase dónde. Dentro de ese recorrido, yo recuerdo muy bien, era un día miércoles, no recuerdo la fecha, pero era el mes de marzo, iba a orar por un pueblo que se llama Boiro, donde hay una iglesia evangélica. Pues para ir a Boiro, el autobús pasa por Rianxo, ¿ya? Y se está unos minutitos, Marcos, solo unos minutos. Y en ese momento, cuando ese bus estaba allí, yo empiezo a llorar, pero de una manera que ni yo la puedo explicar hasta ahora. Era como un gemir dentro de mí que salía, pero así yo llorando en el autobús, imagínate, a mí no me gusta llorar.
más que me vean, ¿verdad? Llorando en el autobús, pero no me podía contener y yo decía, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene este pueblo? ¿Qué tiene este pueblo? Me recuerdo que cuando vi, era un mercadillo también, había un mercadillo, pero yo iba con la misión de ir a orar a Boiro y también a otro pueblo que está más adelante, que se llama Ribeira. Así que cuando terminó toda mi experiencia de orar por estos dos pueblos, yo le pregunté al Señor, Señor, llévame otra vez a Riancho. ¿Por qué esa sensación, verdad? 8 días después vine a Riancho nuevamente, ¿verdad? Específicamente para caminar en los lugares de aquí, de Riancho. Riancho no tiene iglesia, Marcos. Sí. ¿Verdad? Yo te he dicho que yo iba a donde estaban iglesias evangélicas, porque pensaba que Dios me iba a incrustar en una iglesia, en un lugar donde hubiese una iglesia evangélica. Pero Dios tenía otros planes. Me trajo acá, por supuesto me llevó a otros lugares también que no tenían iglesia evangélica. En el recorrido Dios me dijo, ora por este pueblo. Vine a orar por Riancho y tuve la misma experiencia. La misma experiencia. Y ustedes tal vez van a ver, tal vez tú les vas a pasar fotos de ahí del puerto. Y ahí exactamente en el puerto vengo y tengo la misma sensación y empiezo a llorar y a llorar y a llorar, pero así desconsolada, con un pesar. Y realmente allí yo le digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este pueblo? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Y oré, recorrí todo Riancho, ahí sí lo conocí todo Riancho, orando por él, y no tuve respuesta. No tuve respuesta. Te pasó un poco como Nehemías, sí, que fue a Jerusalén, no dijo el propósito a nadie, miraba las necesidades, sí, el muro caído, todo. Sí. Seguimos entonces. ¿Verdad? Así que después de terminar mi tiempo de recorrido, que fueron 5 meses, pues empecé a preguntarle, Señor, ya terminé el recorrido, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú quieres? Y ahí fue la respuesta del Señor. Cuando el Señor trajo a mi mente, yo no te la puedo describir, pero es como un embudo así, sí, como algo así, y Dios me pone la ría, la rosa, y empezó todo mi cabeza a hacer el mapa, ahí estaba Riancho, estaba Boiro, todo eso queda en la ría, la rosa, aquí te quiero, y me dejó un espacio amplio, Boiro y Riancho. Ahora decidir, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quería? Pero por lo menos ya me había definido el área, ¿verdad? Y bueno, el Señor en todo ese tiempo, regresé nuevamente a Riancho, vine otra vez aquí a Riancho para que Dios me confirmara, y Dios dijo que debería de vivir aquí en Riancho y que colaborara con la iglesia de Boiro. Lo bueno es, y lo magnífico que hemos estado hablando, ¿verdad? Es que Dios siempre te confirma, nunca se equivoca, realmente nunca se equivoca, que Boiro, la iglesia de Boiro, ha estado orando por Riancho por mucho tiempo. Han venido aquí, ¿verdad? Tienen el deseo de establecer algo acá, un estudio bíblico, una iglesia, y Dios pone eso también en mi corazón. Así que lo que Dios había puesto y la visión de Boiro se unen. Y por eso yo visito ahora la iglesia de Boiro. Y ahí estoy colaborando, pero vivo en Riancho para hacer testimonio en Riancho. Sí, tu idea es tú abrir aquí una obra. Empezar con un estudio, sí, y Dios dirá. Y Dios dirá. Ahorita llevo ya 5 años, estoy haciendo amistades, ¿verdad? Con algunos se puede compartir, con otros no, ¿verdad? Aquí en particular, aunque no sé, yo creo que en toda Galicia, ¿verdad? Les gusta hablar mucho. Hablar mucho, y a veces no puedes interactuar con ellos. Que como he dicho al principio, casi no damos la entrevista, y ahora vamos a ver en un momento ese encuentro, que lo he grabado y le ha parecido bien. ¿Cómo se llama la vecina? Carmen. Carmen, cómo es aquí la relación de Nineth con los vecinos. Y volvemos en un segundo. Compañera de gimnasia. Sí, se llama Carmen. Sí. Qué bien. Aquí en el pueblo veo que os conocéis todos, ¿eh? Sí. Sí que nos conocemos somos todos. Y además, ¿cómo le digo yo? Somos muy... atraemos mucho a la gente. Ah, sí. La claro. mayoría, ¿eh? Y- Pero casi todos, fue siempre. Sí, ¿verdad? Riancho siempre fue muy acogedor. El que venía a Riancho volvía. Porque Es muy bonito mira, el pueblo, es Carmen. una que es bonito y otra que, mira, tiene mejillones, en las mejilloneras. Ajá. Y entonces,
pues vienen del mar y a la que estaba, la vecina o lo que sea, pues le traían. Ah, claro. Y había muy dados, Sí, muy dados, mucho. muy Y comparte. a mí me encanta tener. Bueno, yo aquí ya estoy feliz, es mi tierra, Claro, claro. Yo salgo por aquí a mirar la ría. A mí me de fascina paseo también, Carmen. y te relajas. Entonces, como vemos, eres muy bien recibida. Cuando veníamos paseando por ahí, Sí. es que he visto que te saluda mucha gente. Sí, sí, Y sí. esta sí. misma persona, Poco a después poco. de cuando ya acabé os grabé a vosotras, pues da buen testimonio de ti, ¿no? Y esto me Gracias recuerda a Dios. a las palabras de Jesús: así alumbre vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, la labor que estás llevando aquí, aunque a veces no se ve todo el resultado que uno quiere, pero es el Señor el que hace el trabajo y estás sembrando para que a lo mejor en un futuro otras personas recojan el fruto de lo que tú haces, ¿no? Yo estoy convencida de eso, Marco, Ah. que ahorita es el inmersión en el pueblo, que te conozcan, que des tu testimonio y que poco a poco, pues, si Dios da oportunidades de hablarles, ¿verdad? Pero definitivamente que el testimonio arrastra. Y aunque a veces uno dice, como tú lo has expresado muy bien, uno dice, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo llevo 5 años aquí, Marco, ya, ¿verdad? Y uno quisiera ver mucha gente, ¿verdad? Y que gente que te escuche y gente que se haya convertido y todo. Pero Dios tiene su tiempo, nosotros solo somos instrumentos en sus manos, ¿verdad? Y Él hará la obra. Él por algo me ha traído aquí. Y ¿sabes qué es interesante ahora que menciono eso? Hay una riancheira que es cristiana, que vive en Santiago. Cuando ella supo que había una misionera aquí, ella quiso conocerme y vino. ¿Y sabes por qué? Porque ella ha orado por muchos años porque hubiese una persona cristiana evangélica, una misionera específicamente, Sí. que viviese en Riancho. Cuando ella me reveló eso y cuando a veces tengo dudas, recuerdo lo que ella me dijo, pero recuerdo también el versículo que Dios me dio como promesa para esta ciudad. Dice, conocerás gente que no conoces y la gente correrá a ti a causa de Jehová, tu Dios, el cual te ha glorificado. Así que yo no tengo ninguna duda cuando se me baja el ánimo y no veo muchas cosas concretas, pues esas dos cosas me animan. Cuando te iba a hacer la entrevista, Ujú. siempre piensas en la persona y la verdad que Dios trajo un pasaje de la Biblia. Me pasa con todos los hermanos que voy a Ajá, entrevistar, los veo, me quedo así pensando, Señor, ¿qué me muestras? ¿Qué puedo ver en este hermano? En unos ves la paciencia, en otros ves diferentes cosas, ¿no? Pero en ti, Señor, me trajo el pasaje de Lucas 10, cuando Jesús envió a los 70 discípulos, les asignó, ¿no?, que fueran a Ajá. recorrer las ciudades para anunciar el Evangelio y sanar enfermos, anunciar el Evangelio por donde él iba a pasar. Pero en el pasaje 2 les dice, de cierto os digo que las mies son muchas, ¿no?, y los obreros son pocos. Rogad al Señor de las mies para que envíe obreros a sus mies. Y las mies es la cosecha, que eso abarca, pues eso, la avena, la cebada, el trigo, que está lista para recogerla. Sí. Y la cosecha, este es en el significado agrario, y en el significado bíblico es los corazones de las personas que están dispuestos para recibir el mensaje del Evangelio. O sea, aquellas personas que van a escuchar la llamada del Señor. Y entonces veía en ti, por el testimonio, que nos conocemos y todo, que eres una respuesta a la oración de muchas personas, ¿no? Porque en todas las iglesias siempre oramos para que Dios envíe personas a aquellos países donde no está el Evangelio, no hay muchos evangélicos, y también en nuestra nación. Y vemos como aquí Galicia, España, sobre todo Galicia, es un sitio de muchos misioneros. Aquí con esto de los puertos en Vigo, los puertos pesqueros y Sí. todo, han venido personas de Inglaterra. Sí. La iglesia de Marín es una de las más grandes en Galicia, Sí, y fue
comenzó con marineros, personas que venían al puerto y hablaban del Evangelio, como ahora tú Sí. estás haciendo en este puerto aquí en Rianxo. O sea que aquí en Galicia tenemos esa experiencia, incluso en la iglesia de Boiro, y tanto como la de Noia, ahí está la pastora Carmen, y en Boiro está Antonio, Antonio, sí. pues fueron hermanos que vinieron de Canadá, canadienses, a hacer aquí obra a Galicia, se fueron, Y y dejaron ahora ahí, sí. ahí está él, que es de Brasil, Antonio, Sí. en Boiro, haciendo la obra, hubo antes otros hermanos, y en Noia está Mari Carmen, que es de Galicia, haciendo esa obra, entrando en las labores de otros, pero un día, como dice también en Isaías, la palabra de Dios nunca vuelve vacía, Así es. y un así día el es. Señor, pues todo esto que estáis haciendo, lo vamos, los que estén, o Lo van a ver. los hijos o los que se conviertan, lo van a ver. Sí, exacto. Hay un pasaje de la Biblia que te voy a leer, que está en Juan, que Jesús, después de hablar con la mujer samaritana, Ujú. les dijo a ellos, ¿no? Le dijo a los discípulos que habían regresado de traer comida, le dijo, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y le dice después, en el 38, yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Entonces, ¿no? Que el Señor también nos gusta ver el fruto, pero a lo mejor tu trabajo, el mío, de muchos hermanos, es sembrar y otros segarán y verán el fruto. Pero para que haya fruto hay que sembrar la tierra. Exactamente. Yo como hago también vídeos sobre la naturaleza, si el campo no lo siembras, no nace nada. No nace nada. Y tus Así lágrimas, lo que estás haciendo, si no ves aquí en el fruto, lo verás en el cielo. Así Pero es, esperemos el que lo Señor. veas aquí, porque el Señor es fiel a su palabra y la Biblia dice que el Evangelio es poder de salvación para todo aquel que cree. Amén, amén. ¿Cómo es ahora, viendo un poco lo que estás haciendo aquí, tu labor en la iglesia de Boiro? En la iglesia de Boiro estamos colaborando con el don que Dios me ha dado, ¿verdad? Que es la enseñanza. Y bueno, estamos discipulando, digámoslo, ¿verdad? O enseñando cada martes a los hermanos. Estamos haciendo un estudio panorámico de lo que es, en este caso en el Antiguo Testamento estamos, ¿verdad? Así que ese es mi aporte para la iglesia, ¿verdad? De Boiro. Y yo te veo allí como pez en el agua, muy feliz, muy contenta. Oh, y la sí. verdad que es una bendición cuando vienen personas que son enviados por el Señor y vienen ahí, se adaptan a la iglesia, colaboran, son brazos que están para ayudar, ¿no? Y la verdad que siempre nos enseñaban en el seminario, ¿no? Que la labor de evangelista, hablas a la gente, se convierte, ves el fruto en un momento, pero un maestro, impartir las enseñanzas, cambiar pues la mentalidad de una persona para que vea las cosas como Dios las ve, para que adquiera, ¿no? La mente de Cristo, es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿no? Pero a veces pensamos que está en un lugar lo que Dios tiene para nosotros, pero ahí pues estás enseñando a una persona que mañana puede ser un gran evangelista Exactamente, no y sabemos. alcanzar a muchas personas Sí. para el Señor. Así es. Cuando yo me convertí, era una persona así de aldea, bajita, no tenía estudios, había convertido al Señor, pero tenía la sabiduría de la palabra de Dios y estaba cuidando, sirviendo a un matrimonio ciego. Y yo me maravillaba con la sabiduría que tenía de Dios y decía, pero ¿cómo puede ser esta persona que no tiene ningún estudio ni nada, Claro, saber no tiene- tanto de Biblia? Entonces eso a mí me despertó para estudiar la palabra de Dios, me alcanzó para el Señor y bueno, pues Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. He escrito libros, ahora estoy con los canales para dar testimonio de que somos evangélicos del mundo, ¿no? Entonces una persona puede hacer muchas cosas para Dios, Sí, porque exactamente. Dios Solo lo que necesita él es alguien que esté dispuesto. y él Dios lo hace. cuenta antes el corazón de una persona que el éxito. Nosotros queremos buscar el éxito todo, pero para Dios lo más importante, a veces vas a iglesias grandes, pero ¿cuántos aman al Señor? ¿Cuántos están dispuestos, ¿no? Sí. A servir al Señor como lo estás haciendo tú, ¿no?
sea, que Dios mira el corazón y esa obra que ha hecho en tu vida, al final pues va a ser de mucha bendición para todos, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Está bien, eso es cierto. Y lo más importante, bueno, que la obra misionera no es tanto, claro, a uno le gustaría ver frutos, pero yo creo que no solo en la obra misionera, sino en todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que más es nuestra obediencia a Dios, ¿verdad? Si el Señor dice, así te quiero, pues ahí está. ¿Cómo llevas tú la separación de tu familia? Bien. ¿Y tu familia cómo la lleva? Estupendamente, porque siempre el Señor me provee otra familia, ¿verdad? Uno de veras se recuerda de su madre, ¿verdad? En mi caso, de mis hermanas, pero gracias a Dios, el Señor, la personalidad que Dios me ha dado es adaptarme a donde estoy. Entonces ha sido una experiencia muy buena, porque recuerdo, oro por mi familia, pero no hay esa añoranza, ¿verdad? Como ese... no sé cómo explicarlo, pero hay muchos que les va a afectar el apego. Aquí sí, como sí, en Galicia la morriña. Eso, la morriña, exactamente, ¿verdad? No lo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Por la personalidad que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces puedo adaptarme muy fácilmente al lugar donde esté, ¿verdad? Y encuentro siempre una familia. Aquí no te faltará para comer en casa de hermanos nada, en iglesias, ¿no? Nada. Entonces veo que en tu vida se cumple lo que escribe el apóstol Juan en su tercera carta, verso 5, cuando le dice a los hermanos, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio, especialmente a los hermanos desconocidos. Sí. Veo que aquí, sin conocerte, en Galicia, en España, donde vas, te han recibido. Siempre bien. Gracias a Dios, sí. Así ha sido. Después, qué bien. Dice el pasaje el 7, ¿no? Porque ellos salieron por amor del nombre del Señor, sin recibir nada de los gentiles. Pero Dios cuida siempre de uno, ¿verdad? Es tu proveedor, sí, ¿no? Él es el proveedor. Aquí, como misionera, te sostienen de tu país, de la iglesia, como para poder estar aquí sin trabajar y dedicarte a lo que estamos hablando, estás llevando a cabo. Sí. ¿De dónde viene la ayuda que recibes? Bueno, parte de mi iglesia, ¿verdad? Una iglesia enviadora. Hay otras iglesias también que se han unido de mi país y de otros países, pero la mayor parte de gente que me apoya son amigos, ¿verdad? Amigos. Y entre todos, colaborando un poquito el otro, pues aquí estamos. Gloria a Dios. Sí. Entonces, por lo que veo en tu vida, Dios nunca se equivoca. No se ha equivocado. Dios provee Sí. Y es tu fortaleza. Ella es mi fortaleza, exactamente. Tengo 34 años de estar en la obra de Dios, ¿verdad? Y aquí estoy. Diciendo que aquí estás, como te veo sola, estamos los dos, y sé que estás soltera. ¿Nunca has tenido así un deseo de formar una familia en la obra de Dios? Compartir tu vida con otra persona. Nunca he cerrado la posibilidad, pero yo me siento muy bien soltera y lo disfruto. Gloria a Dios. Si uno se encuentra a gusto, pues eso es lo más importante. Exactamente. Que estarse quemando. Exactamente, ¿verdad? Y como, digamos, ya he oído señoritas, especialmente señoritas, ¿verdad? Bueno, yo voy a la obra misionera, pero si tengo con alguien con quien ir, ¿verdad? Por casar. ¿Te puedes imaginar? Yo tengo 34 años de estar en la obra misionera y todavía no ha salido nadie. Y me hubiera quedado allí, allá. Y eres de buen parecer. Mira, y me hubiera quedado allá. No, si lo primero es obediencia al Señor y Dios sabe si te va a utilizar casada o soltera. Y para mí lo importante no es el estado civil, sino tu obediencia a Dios. Y Dios te complementa todo lo demás. Yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Que Dios complementa todito, todo. Has aprendido a vivir confiando y descansando en las promesas de Dios. En las promesas de y Dios. después los casados, escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, ¿no? Que el que esté casado como si no tuviera mujer, o sea que... Sí, ¿verdad? Ajá, exactamente, ¿verdad? Lo importante tiene que ser Dios en nuestra vida. En nuestra vida, exactamente. Ahora que estamos, hoy es día 6 de diciembre de 2019, estamos con la fiesta de la Constitución en España, es un festivo.
está muy próxima a las Navidades. Tú que has estado en diferentes países, ¿cómo vives tú la Navidad? ¿Qué representa para ti la Navidad? Para mí la Navidad es un recordatorio del nacimiento de mi Señor Jesús, ¿verdad? Y trato de en este tiempo pues hacer ese recordatorio en mi mente, aunque lo tengo en todo el año también, ¿verdad? Porque siempre es Navidad. Entonces ha sido todo muy, la verdad que muy conmovedor, muy enriquecedor, todas las cosas que me has estado transmitiendo de lo que Dios hace en tu vida, y espero que todas las personas que vean este vídeo pues sea de mucha bendición también para ellos. Y ahora pues me gustaría que, como hago con todos los hermanos que Sí. entrevisto, que mirando a la cámara pues digas lo que te venga bien para compartir como palabras finales. Bueno, ha sido un placer, Marcos, de estar acá, y gracias por la oportunidad también que me has dado de poder compartir un poco de lo que Dios ha hecho, y lo único que yo quiero decirles es que toda la gloria y la honra sea para el Señor, y ese es mi deseo. Pues muy bien. Dios te bendiga, muchas gracias. Vale, pues ahora hacemos un pequeño recorrido para que vean Que conozcan Rianxo. lugares de Rianxo. Muy bien, me parece. Y que bueno, pues que Dios te bendiga grandemente. Gracias, Niné, gracias. que Dios te bendiga, te provea todo lo necesario, y que la próxima vez que nos veamos ya haya fruto aquí, Amén. en este pueblo. Bendiciones. Gracias. Pues entonces ahora nos vamos a pasear un poco por la playa y que vean cómo es este pueblo. Muy bien, vamos. Vamos.